Así como en tu casa tú haces el presupuesto, priorizando tus gastos según tus necesidades, así igualmente el Estado tiene un presupuesto el cual debe administrar correctamente para cumplir con el objetivo principal, que es el bien común y el desarrollo individual de las familias guatemaltecas. En el presupuesto de tu casa, tú empiezas por cubrir los gastos de tu mercado, los gastos de los servicios como alquiler, pago de rentas, de servicio telefónico, agua y luz, luego la educación de tus hijos, el transporte y si te queda algo para recreación. En una empresa hay que igualar los costos fijos, costos variables con el ingreso. Y en el Estado tenemos la recaudación fiscal, tenemos el gasto público y el déficit fiscal. Ahora te explico cómo funciona el Estado. Nadie puede vivir endeudado. Tú no puedes agarrar tu tarjeta de crédito para cubrir el pago de otra tarjeta de crédito. Una empresa que vive endeudada constantemente está destinada a la quiebra. Y el Estado, igualmente, si tiene más gasto que ingresos, va destinado a la quiebra y a un estallido social. Durante 20 años los políticos que están en la administración pública de nuestros recursos nos han venido endeudando cada vez más y más y más. Y esto no es sostenible en el tiempo. Tal vez has escuchado que la administración pública es muy complicada y difícil, pero no, es bien sencilla. Lleva una contabilidad igual que cualquier empresa. Y dentro de la contabilidad del Estado, dividieron en 10 grandes grupos de gastos contables todo el presupuesto de la nación. Por ejemplo, el grupo cero, que se refiere a los sueldos y salarios. Por eso tú escuchas plazas como el 011, el 029, porque son divisiones del grupo cero. El grupo 100, que son los gastos y servicios. Por ejemplo, el 111, que se refiere a la energía eléctrica que consume el Estado, y así sucesivamente. Dentro del grupo 200 encontramos los insumos, materiales, suministros. Todo esto es para el funcionamiento del Estado. Y hoy te explico cómo está designado y clasificado y dividido toda la contabilidad del Estado. Lo que el Estado proyecta recaudar este año son 87 mil millones de quetzales. Eso es el dinero con el que contamos para poder mantener el Estado, mantener la inversión y sostener al país. ¿Cómo se lo gastan? Miren esto. Por ejemplo, en la partida en grupo de gastos de número cero, que son los sueldos y salarios, se gastan 32.100 millones de quetzales. Eso es fijo, eso nadie lo puede mover. Después vienen los gastos de la partida 100, que son los gastos y servicios, que suman 11.600 millones de quetzales. El grupo contable de gastos número 200 suman 5.600 millones. Eso se refiere a gastos de materiales e insumos. Todo esto es en funcionamiento, solo para que el Estado funcione. Luego encontramos el grupo de gastos número 300, que es en inversión directa. Esto sí es un costo variable que ellos van decidiendo si invierten o no. Y esto suma 4.400 millones. El grupo contable de gastos número 400 son las obligaciones constitucionales, transferencias corrientes. Eso es lo que la Constitución le dice al Estado que tiene que invertir en la USAC, en el OJ, en el Congreso, el gasto del Congreso, el situado constitucional de las municipalidades. Y eso suma 28.600 millones de quetzales. El Estado no puede contar con ese dinero, ese lo gasta. Es para el mantenimiento de las otras entidades autónomas y semiautónomas del Estado. El grupo 500 son transferencias de capital. Es gasto en inversión que el Ejecutivo le da a terceros, ya sea autónomos o independientes, para que lo inviertan en determinada obra. Esos son 15.400 millones. ¿Cuál es la diferencia entre el grupo de gastos 400 y 500? El 400, que es obligaciones del Estado constitucionales, es un dinero que se le asigna a las entidades y ellos pueden hacer con él lo que se les dé la gana, siempre cuidando las normas del gasto público. Pero el 500, el Ejecutivo se los da para que lo inviertan en la obra para la cual fueron designados. El grupo contable de gastos número 700 es muy interesante porque se refiere al pago de deuda pública.
obligaciones de pago de interés y capital de lo que el Estado debe internacional y nacional. Y eso es un rubro que alcanza los 16.100 millones de quetzales. El 14% del presupuesto de la nación se va en pago de deuda pública. Los últimos tres grupos de gastos contables, que son el 600, el 800 y el 900, no es más que una caja chica y son 1.100 millones de quetzales al año. Cuando hacemos la resta de todos los gastos a la recaudación fiscal, nos da un déficit fiscal de 28.400 millones de quetzales. Ese es el dinero que el Estado y los gobiernos prestan todos los años para poder cubrir todo el gasto del Estado. ¿A dónde nos va a llevar esta administración política pública deficiente si no es a una quiebra inminente y a un estallido social? Y todavía ahora vienen candidatos a decir que te van a pagar la luz gratis. ¿De dónde van a sacar dinero? Que te van a regalar una bolsita mensual todo el tiempo. ¿De dónde van a sacar? Vienen a prometer y a prometer irresponsablemente, sabiendo que no van a cumplir. Esa es la diferencia de los políticos y la gente que congruentemente piensa en un desarrollo nacional. El incremento irresponsable del presupuesto año con año durante los últimos 20 años de estos políticos corruptos que nos han administrado no ha servido más que para enriquecer a esa vieja política que quiere mamar del Estado a costillas de la pobreza y del hambre de tus hijos. Por esas malas decisiones y malas inversiones es que no tenemos carreteras en buen estado, no tenemos escuelas dignas, no tenemos hospitales dignos. ¿Por qué? Porque ellos siempre invierten en donde se puedan robar tus recursos. El dinero alcanza cuando no se lo roban, pero hay que saberlo invertir. Saludos, amigos.